Buenas tardes, amables televidentes, muy buenas tardes tengan todos. Aquí, como de costumbre, todos los viernes, de 4:30 a 5 de la tarde, con su programa Buenas tardes Santo Domingo, por Sportvision, Canal 35. El Ministerio de Educación, en el día de ayer, nombró a los 18 directores regionales de educación. Esto trajo como consecuencia el avispero que ha formado la ADP y la Asociación de Técnicos y Profesionales del área de educación. Dice el profesor Hidalgo que el ministro Andrés Navarro le declaró la guerra. Nosotros, en ese sentido, entendemos que fue una falta de consideración o de tacto político la decisión de los nombramientos de los directores regionales en el día de ayer. ¿Por qué lo decimos? Porque hay un proceso que se lleva en los tribunales donde el Ministerio de Educación pidió el aplazamiento para el día 7 de este mes, pero sin embargo de repente vemos que entonces toman la decisión. Si hay una decisión pendiente de ser fallada, o no simplemente pendiente de ser fallada, sino pendiente de conocer la audiencia para el día 7, ¿por qué el Ministerio de Educación da este golpe trapero, podríamos decir? Aunque ellos manifiestan que la ordenanza 2417 lo faculta para eso. Ahora, dice el otro sector de Hidalgo que para ellos poder aplicar la ordenanza 2417 debieron anular en esa misma ordenanza la ordenanza 0416. Esta ordenanza fue emitida el día 12 de agosto del 2016, 4 días antes de que saliera del Ministerio de Educación el doctor Carlos Amarante Baré. Pero la situación es que en el día de hoy hay algunos distritos regionales donde la MINER, al parecer, envió un contingente policial para poder posesionar a estos directores. Imagínense ustedes, la ADP con sus directores actuales decían o dicen que no van a entregar porque dice que es una resolución ilegal. Ellos se acusan unos a otros de que son situaciones políticas. Dice la gente de la ADP que los cargos se los repartieron, se los van a repartir el ministro de Educación, Andrés Navarro, por sus aspiraciones presidenciales que dice tener, los alcaldes, los gobernadores y los diputados. Imagínense ustedes que en manos de quién está la educación dominicana. Pero esto sería bueno que la oposición chequeara a los peledeístas, como entre ellos, unos con otros, pues están enfrentados. ¿Por qué lo decimos? Porque si esto lo hacen entre ellos, que dan estos palos acechados, imagínense ustedes a la oposición, imagínense ustedes qué pudieran estar ellos tramando para el próximo proceso del año 2020. Ojalá que esto sirva de escarmiento, que ponga en la expectativa a la oposición del país, que no sabemos en qué anda, no sabemos cuáles son los pasos que van a dar en pro de un fortalecimiento de la oposición.
para enfrentar al PLD. Solamente la oposición coaccionada pudiera enfrentar a este monstruo llamado Partido de la Liberación Dominicana en el poder. Porque si algo saben ellos es usar los recursos del Estado para su mantenimiento en el poder. Ojalá que esto no afecte la educación de los niños. ¿Por qué? Porque los más perjudicados son estos niños que ninguno son hijos ni del ministro Navarro, pero tampoco del profesor Hidalgo, porque ellos hablan de una educación excelente, pero ninguno se atreve a poner sus hijos en las escuelas. Entonces, pero si esto puede traer como consecuencia, y más con ese llamado o declaratoria de guerra que dice Hidalgo, que presentó el ministro Navarro, entonces imagínense ustedes qué es lo que puede venir en los próximos días, porque en verdad es un pastel. Estos directores generales y regionales es un pastel, y al parecer anteriormente esto se dividía en 7 u 8 para el presidente de la ADP, la Asociación de Profesores, y los otros 12 para el ministro. Al parecer dejaron a la Asociación Dominicana de Profesores fuera, pero entre PLDistas se vean. Mi preocupación es con la oposición. Ojalá y ellos puedan prepararse para evitar que esto se lo hagan en los próximos días a ellos. Por otro lado, el asunto de los escáneres, señores, este país no sabemos qué hay que hacer con él, porque no es posible que alrededor de 40 millones de dólares anden tirados por ahí. 40 millones de dólares que al principio se creía que estos aparatos iban a ser, estos escáneres, estos aparatos iban a ser alquilados, o en su peor circunstancia, pues por un precio más económico y más beneficioso para el Estado dominicano. Pero 39.7 millones de dólares que hasta el día de hoy no hay nadie que se le ha pedido una información sobre ese monto derogado por el Estado. Dice el presidente de la Junta Central Electoral que los escáneres no van a ser utilizados en las próximas elecciones del año 2020. Y si dice que no va a ser utilizado, es porque no sirven, es porque el uso o no sirvió desde el principio, y ya para esta fecha mucho menos van a servir. Eso tendrá que estar por ahí en los almacenes de la Junta Central Electoral, y el problema es que las elecciones van a ser celebradas como la del año 2012, 10 y 8, o sea, el mismo sistema, con algunas incorporaciones técnicas que se le van a agregar, pero van a ser más o menos implementadas de la misma manera. Dice el ex miembro de la Junta Central Electoral, Aquino Ortiz, que el presidente saliente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, tomó una decisión unilateralmente, que compra y contrataciones tomó la decisión de adquirir estos equipos porque habían unos préstamos de Venezuela o de Brasil que iban a ser utilizados para estos escáneres. Él dice que no se convocó al pleno de la Junta Central Electoral y que esta fue una decisión tomada por el expresidente Rosario Márquez. Pero el presidente Rosario Márquez se le consultó en el día de ayer y dijo que no iba a emitir ningún tipo de consideración al respecto. Pero nosotros no sabemos dónde está el Ministerio Público. No sabemos qué está haciendo el Ministerio Público, que no ha sido llamado, que no ha llamado a este señor a explicar las razones. Porque además el país tiene el problema de que la compañía Indra de nacionalidad española, pues esta está reclamando el completivo del pago de los escáneres.
imagínese usted, un Estado que ha sido estafado por componendas de dominicanos que se prestaron a esta vagabundería, pero sin embargo las autoridades, el Ministerio Público, no ha llamado a esta persona para preguntarle, para tomarse un cafecito, un vino, como ellos están impuestos a tomárselo entre ellos, pero ni siquiera eso han hecho. Nosotros, al igual que la población, espera y reclama que esta persona pues sean llevados al banquillo de los acusados y que respondan por esa mala inversión hecha en perjuicio del Estado dominicano. Por otro lado, él es miembro de la Junta Central Electoral también, Eddie Olivares, dice que la empresa Indra debe ser demandada porque ha obrado en perjuicio de los mejores intereses de la nación dominicana. Eso, dos ex magistrados o miembros de la Junta anterior, pues han tomado esa decisión de reclamar al Estado dominicano que ponga en acción pública en movimiento para resarcir, para evitar que una empresa extranjera pues estafe con 39.7 millones de dólares al Estado dominicano. Ojalá y se anime el Procurador General de la República, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, para que defiendan el país. Ellos son los representantes de la sociedad y por ende deben estar en su carpeta, en sus escritorios, estas investigaciones y llamando a todo el que tenga que llamar, porque con 39 millones de dólares son muchos los hospitales, son muchos las escuelas, son muchas las calles, son muchos los acueductos que se pueden realizar o pudieron haber realizado con esos recursos. Enormes recursos, señores, enormes recursos que no sabemos si están en los bolsillos del expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario. Pero lo que sí, donde sí no están es en la mano del Estado dominicano a través de su compra mafiosa, que fue la de los escáneres a la empresa Indra. Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Seguimos en su programa Buenas tardes, Santo Domingo. En el día de ayer se cumplieron 25 años de aquel asalto que un médico cirujano de apellido Payano pues intentó realizar a una sucursal del Banco del Progreso en la avenida Bolívar, a esquina Socorro Sánchez. El pueblo dominicano en esa ocasión, en el año 93, pues vivió alrededor de 12 a 13 horas en vilo. Esto parecía una película de acción, pero lo único que el protagonista murió en dicha película.
si el año 93 hubiésemos tenido los medios que tenemos hoy, Facebook, Twitter y las redes sociales en sentido general, pues esto hubiese sido la mejor película o la más difundida a nivel nacional y quizá mundial, porque este médico penetró a esta sucursal, parece con algunos problemas económicos, se decía en ese entonces, y entró y decía que si no pasaba nada, pues todo el mundo quedaría ileso, pero que si la gente, pues al menor intento posible, pues iba a haber muerto. Y él fue preparado porque llegó con un galón de gasolina, el cual se dice que lo roció, o parte de esta gasolina la roció en la entrada de la puerta, y nadie quería entrar. Recuerdo que él hizo un llamado al cardenal Nicolás López Rodríguez para ese entonces, al comunicador Freddy Vera Goico, al padre Aznar, y en definitiva, al final quien compareció fue el periodista Uchi Lora. Uchi Lora escribió un libro sobre ese episodio. Nosotros particularmente decíamos en ese entonces que ese libro alguien tendría que escribirle la última parte, porque Uchi Lora, a partir de los disparos, pues no se veían los pies en la tierra por la rapidez que llevaba Uchi Lora. Y tenía razón para hacerlo así, porque la policía en ese entonces manejó torpemente esa situación. La gerente de esa sucursal, que falleció en esa ocasión, producto de un disparo, en ese momento se acusó al médico de que él había sido quien había asesinado a la gerente. Pero después extraoficialmente se dijo, y así nosotros particularmente que vimos el video, entendimos que nunca pudo haber sido de las manos del médico que saliera la bala homicida contra la señora. La policía comenzó a disparar inmisericordiamente, y producto de esto, pues ahí después también falleció, producto de un disparo, el médico. Ojalá que la República Dominicana, pues estos casos, mira que casi nadie recordaba esta fecha y este episodio, pero ojalá que esto no vuelva a ocurrir, aunque en los meses pasados, pues nos recordó algo parecido en Bellavista Mall, sucedido por el ex militar Percival Matos, donde de manera casi parecida y al estilo de Antonio Bandera, en un estuche de guitarra, ahí entraron las armas y penetraron a Bellavista Mall, un lugar donde casi todo es imposible, pero ahí se realizó algo parecido, lo único que no duró tanto tiempo en la expectativa, pero la manera en que salieron de ahí fue algo parecido y recordado. Y ojalá que República Dominicana, un país tranquilo, un país de paz, tranquilidad como teníamos antes, ojalá esto pues no pueda, simplemente sea recordado, pero no pueda ser emulado por las próximas generaciones. El discurso del presidente de la República, no sabemos si el presidente de la República se refería a República Dominicana o se refería a Dubái. Nosotros queremos ver cómo tenemos la información de cómo llegar, que como dominicano no corresponde, cómo llegar a ese país que el presidente Danilo Medina describió en la Asamblea Nacional. País que la mayoría de los dominicanos, después del discurso y en medio del discurso, se preguntaban que dónde quedaba, que a dónde se refería el presidente, que qué decía el presidente. Esto generó que muchas personas comenzaron con los memes
Y esto, pues, veíamos como gatos, como burros, pues lo paraban delante de un televisor, quien era supuestamente quien estaban escuchando y mirando la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina. Nosotros creemos que el presidente de la República se burló del país. Se burló de una manera tal, ofreciendo cosas que ofreció en el año 2017. Por ejemplo, la carretera circunvalación de Baní la ofreció en el año 2017. La circunvalación de San Francisco de Macorís también en el año 2017. Los hospitales, alrededor de 56 hospitales, incluyendo el Morgan, dice que el Morgan estará listo en los próximos meses, también los ofreció. Pero decía el presidente Danilo Medina que el 85% de los productos agropecuarios que se consume en el país son producidos en República Dominicana. Eso, al parecer, Danilo Medina estaba en su casa sentado, imbuido o con su mente en otro mundo, porque él bien sabe que el pueblo dominicano no le va a creer eso. Aquí todos sabemos que la mayoría de los productos agropecuarios son importados, incluyendo plátano, un país como República Dominicana, productor en gran mayoría y exportador de ese rubro. Pero sin embargo, el presidente dice que el 85% del producto agropecuario son producidos en República Dominicana. Por otro lado, el presidente de la República no se refirió de manera frontal al tema de la migración haitiana que hay en República Dominicana, aunque sí habló someramente del tema, en el aire se pudiera decir que dejó caer algunas cositas, donde habló de que la frontera tendrán alrededor de 30 drones, creo que son, qué sé yo, cuántos guardias militares que enviará para la frontera, pero el presupuesto de la frontera es de apenas 301 millones de dólares, de pesos dominicanos. Pero sin embargo, el despacho de la primera dama de la República no es nada más y nada menos que de 890 millones de pesos. Nosotros pudiéramos decir, ¿le importa a Danilo Medina la suerte de República Dominicana con relación a la migración haitiana? No, no le importa, porque un simple despacho de la primera dama no puede manejar 890 millones de pesos, mientras un problema tan grande, tan enorme, porque aquí no sabemos todavía cuántos ciudadanos o nacionales haitianos tenemos, pero de que son muchos, son muchos. Nosotros particularmente no nos gusta tocar este tema porque este es un tema de Estado, es un tema que la población se ha empoderado de él y esto no se sabe a dónde pudiera llegar, porque el pueblo dominicano pudiera enfrentar a los ciudadanos haitianos y esto pudiera provocar lo que República Dominicana no quisiera, una guerra entre dos países hermanos, vecinos, que uno no sabrá qué pasaría. Lo que sí es que el presidente Danilo Medina tiene que buscar la forma de cómo solucionar. La gente dice que es un muro. Si hay que hacer el muro, se hace el muro. Ahora, nosotros entendemos que a esos guardias que están ahí en la frontera, lo que hay es que remozarle, arreglarle esos sueldos, ponerle unos sueldos dignos, pero no solamente que un sueldo digno, sino que hay de aquel militar que se encuentre con unas dádivas para dejar pasar el trasiego de los ciudadanos haitianos. Pero anteriormente, cuando Balaguer y cuando Trujillo, pues el enviar a un militar a la frontera, se decía que este militar había caído en desgracia. Hoy en República Dominicana, el mandar un guardia a dirigir ese front es darle o sacarse la loto norteamericana. Ojalá que el presidente de la República baje los pies sobre la tierra, empiece a gobernar para República Dominicana y no simplemente hablar de que hay un país como el país de la maravilla, donde en realidad, por ejemplo, el presidente habló de un tema que nosotros entendemos que el presidente no fue bien asesorado o no tiene conocimiento de causa. El presidente habló
de la violencia contra la mujer. Presidente, no es violencia contra la mujer, es violencia de género, porque la violencia hacia el hombre también es castigada y también hay que preservarla. Hay que buscar la forma de evitar la violencia intrafamiliar, como habla la ley, y la violencia entre la familia, no la violencia contra la mujer. Ojalá que el presidente pues pueda gobernar para todos los dominicanos. Habló del asunto del teleférico. Nosotros particularmente, aunque es un medio de transporte masivo, es un medio de transporte que pudiera ser eficiente, pero a donde tenemos experiencia de este tipo de transporte solamente es el uso turístico. No sabemos cómo en República Dominicana, prácticamente una metrópolis, pues esto pudiera funcionar. Hemos visto que hay sitios donde el teleférico pues no tendrá ni siquiera una altura de 40 pies, 30, 40 pies de alto, muy cerca. Pero además, se dice que son alrededor de 700 cajones o vagones que andarán cruzando uno detrás del otro, aproximadamente algunos alrededor de 5 metros de distancia. Imagínese usted, quiera Dios que esto no agarre confesado y no amanezca uno de esos controladores de teleférico borracho o que se haya fumado algo raro para que esto no caiga en una desgracia. Dice, señor director, que hemos llegado a la parte final del programa, agradeciéndole su sintonía e invitándole para que estén con nosotros en el próximo viernes en un programa similar. Buenas tardes, Santo Domingo.